Pasaba un avión caza a toda velocidad muy cerca de la pista. Los ministros del otro país solo se quedaban viendo lo que medio podían ver. El avión volaba a toda velocidad haciendo un ruido estruendoso. Todos los espectadores impactados de ese desfile de aeronáutica, mientras el avión se marchaba en el cielo rápidamente como vino. ¿Podría hablarle un poco del espectáculo a los delegados?, le decía el ministro exterior japonés a uno de los generales. Con mucho gusto, respondía él. Caza F-15. Cuenta con 2 motores, que le da una velocidad máxima de 2,8 Mach. Con 8 espacio de carga bajo las alas, decía el general. Nunca preste atención a lo que sea que fue que dijo. Mi curiosidad se desvaneció por completo. El único pensamiento que surgió en mi mente fue el caza F-15, atravesando el espacio aéreo, decía el ministro exterior del otro país. Sin las contramedidas adecuadas podría trazar con todas nuestras fuerzas de caballeros alados. Más tarde en la Torre Tokyo, lugar de reunión de la delegación, sería posible que fabricáramos esos dragones de metal, decía el ministro exterior del otro país. Exportaciones tecnológicas. Desafortunadamente la nueva ley de prevención de pérdidas tecnológicas ya se ha puesto en marcha. En consecuencia no podemos darles tecnologías como esas. Por favor, aquí tienen, seguía diciendo, mientras caía una gota de agua. ¿Y qué desea adquirir Japón?, preguntaba el ministro exterior del otro país. Magia, respondía el ministro de exterior japonés. Lo único que deseamos es comprar los productos agrícolas disponibles, lo más pronto posible. Después de esto espero que nuestras necesidades haya quedado claras como el agua. Esperaré con ansia las negociaciones en Tokio, lo decía mientras se veían las botellas vacías de sake. Rin sonaba el bolso del delegado japonés. Discúlpeme, tengo que responder esta llamada. Solo me tomará un momento, decía el delegado japonés. Un mensaje, tómese el tiempo que quiera, decían los delegados del otro país. El delegado japonés salía del cuarto con el bolso en la mano. ¿Quién se hubiera imaginado que lo que quería Japón eran productos agrícolas? Japón es muy afortunada, ¿no que? Digo, ha sido bendecida por los dioses. Entre tú y nosotros nuestra nación tiene la bendición de la diosa de la tierra. Ningún insecto o plaga puede afectar nuestros cultivos, lo que permite que estos prosperen. Mientras tanto, en la habitación del hotel, pero parece imposible importar tecnología, y para el ejército necesitamos ese poder para frenar la amenaza que representa el reino de Louria. En ese caso, ¿por qué no nos aliamos con Japón? Con respecto a eso, debido a una ley japonesa, decía el delegado del otro país mostrándola. Constitución japonesa. No podemos conseguir el dragón de acero, pero podemos pedir transporte automatizado. Eso parece. Pongamos esto en la mesa en las próximas negociaciones, luego de un rato. Aquí están las imágenes del avión de reconocimiento P-3 Orión. Se ha descubierto vastas regiones de producción de granos en Watoine. También hemos confirmado que las plantas que existen no son diferentes a las que exigen en el planeta Tierra. Los siguientes informes son sobre el informe de Kuria. Sí, bajo el desierto, bajo el dominio de Kuria, hay depósitos de petróleo, aunque sea a pequeña escala. Hay estructuras que se asemejan a pozos de petróleo si aún el continente Rodenius no ha llegado a la edad contemporánea. ¿Cómo es posible? Es posible que haya un país que esté avanzando tecnológicamente. Si es así, tendremos problemas. Momentos después, Torre de Tokio, en una mansión lujosa, casa de invitados, del estado Villa Imperial Estancia Nadori. Japón, antes de ser transportada, importaba anualmente 55 millones de toneladas de alimentos. Por supuesto, esta es la suma agregada de varios países, no limita la negociación, pero nosotros, con fin de poner fin a esta crisis alimentaria, estamos dispuestos a compensar económicamente por las exportaciones. Eso parece. Siendo sincero, estoy sorprendido por la cantidad de bienes. Desconozco qué son estos granos de café. Hay otros de los cuales nunca he oído hablar. Si los sustituimos por algo similar, decía revisando la lista japonesa, pero bajaba los papeles y señalaba algo con el dedo. Nuestro país es capaz de proporcionar las 55 millones de toneladas él solo, decía el delegado del otro país, mientras los delegados japoneses se quedaban sorprendidos. Sin embargo, Watoine no posee ni los medios de transporte ni la infraestructura necesaria para exportarla regularmente, decía el delegado del otro país. Lo entiendo, decía el delegado japonés. Puede que no hayamos en una situación positiva para ambos países. Positiva, decía el ministro de Exterior del otro país al delegado. Nuestra nación propone que por fondos de asistencia de ultramar, para el desarrollo, se expanda puertos y ferrocarriles a las regiones productoras de grano. ¿Qué les parece?, decía él. Delegado japonés, va a llegar a Watoine, decía mientras se imaginaban los trenes entre los campos. Gracias a los establecimientos de relaciones comerciales de Japón con Watoine, Japón ha sorteado la crisis generada por la teletransportación, comenzando a exportar productos agrícolas desde Watoine, obtenido además derechos de explotación de pozos petroleros de Kuria. Gracias a eso las relaciones entre ambos países florecieron. Mientras se veía la infraestructura nueva en Watoine, en otra escena en un cuarto, el intercambio cultural se intensificó, todo a cual se esperaba. Capital de Watoine, Jardín de Loto, no hay nada que pueda hacer de mi parte. De ahora en adelante dejo en tus manos las habilidades de negociación, el futuro de Watoine, le decía al otro sujeto haciéndole una reverencia. Esperaré los resultados.
Mientras tanto en otra escena, embajada de Japón en Watoine, estaba el ministro japonés mirando por la ventana. Embajador el señor Yagou, diplomático de Watoine, solicita una reunión urgente y está esperando en la recepción. De hecho, esperar. Gracias por cuidar de mí hace un tiempo, Yagou-san, estoy a tu cuidado Tanaka. Parece que tienes una situación importante que tratar, decía Tanaka. Si nuestro país vecino, el reino de Louria, ubicado al oeste de la ciudad de Jim cerca de la frontera, están movilizando a sus tropas, le decía Yagou mientras Tanaka sudaba frío al saber lo que se significaba eso. Están movilizando sus tropas, pronto estallará la guerra, decía Yagou. ¿Qué está pasando?, decía Tanaka. La pericia y el poder de Louria son inmensos. Nuestro país tendrá que ceder algunas ciudades, y por ello las exportaciones a Japón, y tan lejos que habíamos llegado, decía Tanaka. Yagou miraba por la ventana, mirando a un pájaro sobrevolar. Lo que ve en Japón no lo he olvidado, decía el ministro exterior del otro país mirando la ventana. Tanaka-san, por favor envía el ejército, decía el delegado del otro país mientras agarraba al ministro exterior japonés. Ese poder, el dragón de acero, decía pensando. ¿Hablas de apoyo militar?, le pregunta Tanaka. Sí, responde el delegado. Tanaka voltea la cara un poco frustrado. Debemos adherirnos a la Constitución, pero tampoco podemos permitirnos que nuestra gente muera de hambre. Lo siento, Yagou-san, la Constitución japonesa prohíbe la intervención militar en el extranjero. Para ampliar la interpretación de la Constitución con el fin de salvar a Watoine, Japón debía escoger entre las dos opciones tras deliberarlo. Así fue. Tuvo lugar el primer envío de tropas desde la Segunda Guerra Mundial, capital del reino de Louria, Jin, haz las grandes termas reales. Majestad, con respecto al plan de investigación de Watoine, hemos acudido en cuanto nos ha hecho llamar, decían los sujetos. Está bien, puedes continuar, le decía. Sí, señor, primero conquistaremos la ciudad de Jim, situada al borde del país. Para eso empleamos nuestra fuerza de vanguardia. Así nos haremos con los recursos. El ejército se encuentra movilizándose entre el borde de Watoine y nuestro país. El país llamado Japón, por el cual su majestad se preocupó, no es más que un archipiélago situado a 1000 kilómetros al noreste de Watoine. Por lo que he podido averiguar, no poseen dragones alados, son unos salvajes subdesarrollados. Excelente trabajo, ahora podremos anexionar a Watoine y hacernos con el control total del continente. Ese ha sido siempre mi gran ambición. Decía en voz alta, por fin poder exterminar a todos esos demi-humanos. Abrir el camino a la supremacía humana, decía él dentro de sí. Ejército de subyugación del este, reino de Louria, Jim, Watoine. En otra parte, en un campamento, estaban muchos soldados comiendo carnes, también le echaban comida a los dragones. Lorda, de mis felicidades por haber obtenido el título de comandante en el ejército de la vanguardia. Vaya montón de cumplidos vacíos, vaya, aunque te escondas bajo esa sucia capa puedo detectar tu sucia presencia. Por favor, utiliza el dragón que hemos encontrado como creas oportuno. Eso es igual en cuanto sea capaz de vivir suficiente de mi humanos como sea posible, decía el comandante de los soldados. Qué miedo, decía el encapuchado marchándose. Se veía la luna llena en el cielo, luego ya era de día. Es el grito de guerra del ejército de Louria, capitán Moisey. Los soldados están muy nerviosos. Habían diferentes especies y no solo demi-humanos asustados. Pero es normal, será una batalla cruenta que nadie quiere librar. Hemos movilizado toda la división occidental de caballeros para construir las alamedas. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para proteger la ciudad de Jim. Sin embargo, este mal presentimiento que tengo no desaparece. Se veía un montón de soldados listo en formación, mientras el comandante a cargo miraba con cara rara a los soldados de Jim en unas barricadas improvisadas. Su ejército acaba de cruzar la frontera a la carga, caballeros. Venían atrás unos dragones alados. Cuentan con un número absurdo de dragones alados. ¿Acaso no superan el número de todos los dragones alados de nuestro país? ¿El comandante enemigo acaso ha perdido el juicio? ¿Qué pasa aquí? Aquí el segundo escuadrón alado de Watoine a punto de entrar en combate con el enemigo. Solo los jinetes alados podemos derribar a otros jinetes alados. Por nuestro honor y patria nos llevaremos por delante a tantos como nos sea posible. Capitán, dejamos el resto en sus manos. Fue un honor servir bajo su mando, decía el sujeto lanzándose a la batalla. Tan solo fue una masacre. Caía uno a uno los caballeros alados de Watoine. Los soldados miraban y luego un dragón tirando una bola de fuego. No puedo aceptar este tipo de guerra. Salía un soldado en llamas de la posición, atrás un montón de soldados corriendo. Ni siquiera se nos permite una caída honorable, decía. Se veía unas banderas y una ave muy similar a una que conocemos. Venían los dragones alados disparando más bolas de fuego, pero aparecía un soldado con un arco especie, apuntaba. El sujeto se quedaba viendo. Era atravesado por detrás. Poco a poco se acercaban los soldados en formación tomando terreno. Por las gentes de Jim, decía el general de Watoine con una gran espada en sus manos, mientras el fuego consumía la barricada. En lo personal no castigaré a nadie por los saqueos. A fin de cuentas es la recompensa para aquellos que trabajan duro. Agarraban una chica mientras ella forcejeaba. Señor, ¿qué haremos con los demi-humanos?, le preguntaba un lacayo al general del otro país. Así lo sé, déjame pensar.
llévenlos de vuelta a la orilla, cuanto más los veo más me entran ganas de extinguirlos, no esperaba que agarramos un centenar para divertirnos, luego los soltaremos, así extenderemos el miedo, un soldado pateaba a alguien, hemos capturado al comandante de la región occidental de Watoin, es el capitán Moisey, vaya dolor de cabeza, tuvimos que emplear 10 hombres para reducirlo. Decía mientras lo escupía, pum, y le cae eso en la cabeza al general de Watoin capturado. Siento haberte hecho esperar, Moisey el furioso, tu fama te procede, ha llegado hasta mis oídos. Padre, decía una chica mientras le mostraba una chica y una niña. Querido, decía la chica, era la esposa del general Moisey. ¿Qué haces aquí? Decía. Bien, ¿qué deberíamos hacer ahora? Nos desharemos de la señorita, si hace algún sonido nos desharemos de la hija. Decía el capitán del reino de Louria pensativo mirando la hija del general Moisey, mientras la chica abrazaba a la hija. Si aguantas en silencio la niña vivirá. No lo hagas, ese bastardo no mantendrá su promesa, no cree que seamos seres humanos como él, decía el general Moisey mientras en otra escena estaba la mujer del general Moisey sufriendo escarmiento para pasar la prueba del capitán de Louria. El general Moisey gritaba de dolor, mientras el capitán de Louria se reía de forma perversa, luego no se veía nada, era posible captar todo tipo de escenas plagadas de horrores y de una violencia indestructible. En la ciudad de Jimmy el ejército de Louria dejó a sus espaldas, arrasándolo todo a su paso. El ejército de Louria sigue avanzando. Se veía a la hija del capitán Moisey inerte después de ser desvivida por órdenes del capitán enemigo. Una chica elfo miraba ante tal masacre. En otra escena se ve a alguien en una bicicleta pedaleando a toda velocidad, con una banderola japonesa en la parte trasera de la cicla. Seguía subiendo cuesta arriba en la cicla a toda la velocidad que podía humanamente el ministro exterior japonés. Mientras él jadeaba pedaleando, algunas chicas elfos hablaba de él. Pero si se trata de un caballero japonés, lo decía sonrojado. 11. Edificio de Watoin. Siento haberte hecho esperar, Yago-san. La traducción llevó más tiempo de lo que esperábamos. Tanaka-san, estoy agradecido, decía el ministro exterior del otro país. Respondiéndole a Tanaka, este documento diplomático tiene la decisión tomada por la dieta de nuestro país. Le decía Tanaka mostrándole un libro, Jardín de Loto, sala de reuniones, del Consejo de Gobierno. A día de hoy las tierras situadas al oeste de Jima han caído en manos de Louria. La Marina de Louria, formada por más de 50.000 soldados, han anunciado el asedio a la ciudad de Mayark. Los informes hablan de una flota de más de 4.000 naves. 4.000 navíos es imposible, decía un elfo. Se rumorea que han conseguido apoyo por parte del Imperio de Parpadia. Todos los ministros estaban cabizbajos ante tal situación, todos decepcionados y sin esperanzas. Primer ministro, el ministro de Exteriores tiene algo de qué hablarnos, decía un ministro en la sala. ¿Aún hay algo más? ¿Acaso hay algo que pueda empeorar esta situación?, decía uno de los ministros decepcionado. Mantenemos comunicación con Japón, nuestros ministros están hablando. Decía, ¿con Japón de qué están hablando?, preguntaba el otro ministro. Entraba uno de forma dramática y apresurada. Es esto, lo tengo justo aquí, decía sosteniendo el libro que el ministro exterior japonés le había entregado. Léelo, le gritaban todos. Él abre el libro y empieza a leer. El gobierno japonés condena las acciones de los insurgentes en la ciudad de Watoin-e-Jim. Nuestro gobierno pide que tome medidas para resolver el conflicto, junto a Japón, con el objetivo de erradicar la amenaza insurgente, si el gobierno de Watoin así lo solicita. En caso de recibirla de solicitud, Japón desplegará las autodefensas. Leía el ministro exterior de Watoin mientras el ministro exterior japonés estaba mirando lejos en un campo pensando. Insurgentes, si estamos en guerra, ¿qué significa toda esa falacia?, decía uno de los ministros en la sala. Yagon, ¿cuál es tu posición?, le preguntaban. Deje que se lo explique, primer ministro. La constitución japonesa prohíbe el uso de la guerra para resolver problemas internacionales, de modo para sortear ese pequeño obstáculo. Han calificado al reino de Louria como simples insurgentes, así podrán enviar sus tropas en un estado de no beligerancia. Dicho de otro modo, Japón vendrá en nuestra ayuda si lo solicitamos. ¿Ese navío volverá el dragón metálico?, también se preguntaban, ese maravilloso alado metálico. No hay motivos para demorarlos más, pidamos de inmediato la ayuda a Japón, para acabar con las fuerzas de Louria, que digo acabar con los insurgentes. Base naval de Mayark. Se veía un helicóptero en el aire sobrevolando. Parece ser que este será mi transporte, decía. Esta cosa la llaman helicóptero, tiene una forma muy rara. ¿Estás seguro de seguir adelante?, le pregunta el primer ministro a alguien. Sí, responde él. Puede que el mando de la armada haya pedido llevar a un observador, pero Japón se enfrentará solo a Louria. Japón solo cuenta con 8 navíos, pero el enemigo cuenta con más de 4.000. Para mí sería difícil enviar a mis subordinados a una muerte más que segura. Estamos hablando de Japón, aún hay una oportunidad de obtener la victoria. Además somos débiles y ellos están jugando la vida por nosotros. Creo que se merecen que yo también le apueste, entre todas las murallas. Lo esperaba un soldado, dándole un saludo militar al cual él también respondía igualmente. Hola señor, somos las JMCDF, hemos venido a recogerlo. Si soy yo, estaré bajo su cuidado, decía mientras no podía con la brisa del helicóptero. Mientras el militar no se inmutaba ante tal situación, podría detener este vendaval, decía el ministro observador.
Acabará cuando haya entrado el helicóptero, decía el soldado. Se levantaban las llantas del helicóptero del suelo, se empezaba a elevar cada vez más en el cielo. Es enorme la impresión de estar bajo una fortaleza flotante. Si Japón cuenta con 8 de estos navíos será increíble, puede que incluso consigan ganar. Le doy la bienvenida a bordo del Izumo. El capitán del navío de guerra le daba un saludo militar, el cual él respondía: permítame agradecerle por habernos socorrido. Mis más sinceras condolencias por la gente de Jim, decía el capitán mientras los demás se quedaban callados y en silencio cabizbajos. Caballero, permítame que le haga un resumen de la operación. Watoine se encuentra amenazada por los insurgentes por 2 frentes: Clan Flota de Louria Jim, área controlada por Louria. Las JMCF tiene como prioridad la seguridad de Mayark y han desplazado 8 destructores para alcanzar sus objetivos. Decía el capitán. Disculpe señores, decía el delegado enviado de Watoine levantando la mano. El número de navíos insurgentes, decía. No se preocupe por eso, decía el capitán, ya tenemos información. Localización y número. Garantizó su seguridad, así que quédese tranquilo, decía con una sonrisa en la cara. ¿Cómo puede sonreír con tanta confianza?, decía el delegado de Watoine. Continente Rodeos, costa norte. Se veía una enorme cantidad de navíos en el mar, cada vez más navíos. Qué escena tan espléndida. Watoine temblará con solo avistar nuestra flota. Se escuchaba el sonido de un helicóptero en el cielo, un dragón alado. No, eso no es, decía el capitán de las embarcaciones enemigas de Louria. Habla la Fuerza Marina de las Fuerzas de Autodefensa japonesa. Este es un aviso para la flota insurgente. Se hallan en aguas territoriales de Watoine. ¿Acaso acaba de decir Japón?, decía el capitán de las embarcaciones de Louria. ¿Acaso es un nuevo tipo de dragón?, decía uno de los que los veían. Cambien de ruta de inmediato, o nos veremos obligados a abrir fuego. ¿Qué embarcación tan grande? ¿No se supone que era un país recién fundado y subdesarrollado? Solo nos enfrentamos ante un navío, no pueden hacernos nada. En cambio contamos con una armada de 4000 navíos, lo decía mientras cerraba sus ojos de la ira. Giren a estribor, mantendremos su misma altura a una distancia de 200. Al acto estaban moviendo el timón, se veía el velero girar de inmediato. Tranquilo, esto no se acaba aquí, te invitamos a ver esta nueva historia de Tengo la bendición de un Dios malvado capítulo 1. También te invitamos a ser parte de los miembros y apoyar a nuestro canal.